Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios les bendiga y qué bueno que están con nosotros esta ya tarde. Vamos a iniciar con una pequeña oración, hermanos, para poner este mensaje en las manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque en esta mañana, en esta mediodía, nos permites estudiar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre en cada una de nuestras vidas, el que nos traiga el mensaje, que nos redarguya, el que nos enseñe. Bendito seas, Padre, por todos los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hace 15, 20 días vimos el mensaje que vino el hermano Alex y nos habló de Gálatas. Hace 8 días el hermano Ray nos habló de Gálatas, y para variar, pues hoy vamos a hablar de Gálatas. Y el tema de esta mañana es el esfuerzo por el dominio propio. Y lo vamos a analizar dos solos versículos que son en Gálatas 5, 22 y 23. Y el objetivo de esta predicación es el regalo de la salvación. Tiene como respuesta el dominio propio. Es una palabra que a veces no comprendemos del todo, pero ¿qué es el dominio propio en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es el dominio propio? Y la salvación es un don de Dios, y este don nos pide una respuesta, y no hay nada en la vida que usted no pueda dejar. No hay pecado más grande y destructivo que usted no pueda dejar si está dispuesto a entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo y decirle: mi vida es un desastre, lo arruiné todo, he ofendido a otros, he pecado contra ti, contra mi prójimo, tal vez con los que más ama, con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos. Clame ayuda al Señor y su vida cambiará. ¿Hay algún aspecto de su vida, hermano, que usted considera fuera de control? ¿Qué hay de su relación con su matrimonio, con sus hijos, con sus vecinos, en el trabajo, en su relación con el dinero, con otros hermanos de la iglesia? ¿Hay otros aspectos de su vida fuera de control? ¿Bebe? ¿Drogas? ¿Infidelidad? ¿O ser muy comunicativo? Y nos referimos al chisme como lo conocemos. Nada de eso debe de ser parte de nosotros en la comunidad de la iglesia. Pablo le dice a los Gálatas en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, en el capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A la luz de estas palabras, ¿usted podría decir que su vida está bajo control? ¿O está en esa lucha por cambiar y no puede? ¿Está usted luchando por tener el control? ¿Usted quiere tener el control en su vida? Si hay un fruto del Espíritu que debemos cultivar, es el dominio propio, porque la presencia o ausencia en nuestras vidas de este fruto del Espíritu es determinante para el crecimiento en nuestra vida cristiana, porque nos va a permitir alabar y glorificar a nuestro Dios. En 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 6, lo incluye en su lista de cualidades que debemos tener, en la que debemos desarrollar los creyentes. Dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. ¿Por qué es una cualidad de nuestra vida? Porque afecta nuestro carácter, afecta nuestra forma de hablar, cómo administramos nuestro tiempo, afecta nuestra habilidad para vencer las tentaciones. Y uno de los aspectos más importantes y que nos impide crecer es que nos afecta en el tiempo que le dedicamos a Dios.
¿Y cómo se lo dedicamos a Dios? Leyendo su palabra, en la oración. Esto nos impide crecer espiritualmente. Y entendiendo esto, le explico. Si usted lucha por esa relación de obediencia a Dios, pero la tentación le sigue atrayendo, entonces es como sostener una cuerda en su mano derecha y sostener otra cuerda en su mano izquierda, porque usted quiere jalar ambas cuerdas. Quiere lo que su corazón en su pecado le aconseja, pero por otro lado, quiere esa relación con Dios y trata de jalar, de estirar ambas cuerdas, pero no se atreve a soltar ninguna. Y mire, le voy a explicar. Es como si el domingo viniéramos a la iglesia con mucho fervor y estamos aquí y escuchamos la palabra de Dios y somos unos cristianos al 100% y estamos en la iglesia y venimos con ese fervor de adorar a Dios y Dios lo ve con agrado, claro que sí. Pero llega el domingo por la tarde y empieza el lunes y entonces usted empieza a vivir la vida que el mundo ofrece. Usted empieza a hacer lo mismo que sus vecinos, usted empieza a hacer lo mismo que se hace en el mundo. Eso es querer abrazar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, querer esa comunión con Dios, pero también quiere lo que el mundo ofrece. Y usted estira las dos cuerdas y estira una y trata de estirar la otra y suelta una y no quiere soltar ninguna de las dos. Usted quiere lo que el mundo ofrece, pero también quiere lo que Dios nos está ofreciendo. Y eso, hermanos, eso no se puede. Así no funciona con nuestro Dios. O sirve al Señor, o sirve usted al mundo. Le cuesta tomar esa decisión. Es difícil, le es complicado. No puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Y esto genera depresión, genera tristeza, inconformidad. Esto le genera la falta de todo lo que el apóstol Pablo nos menciona en el versículo que acabamos de leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. No podemos vivir desobedeciendo a Dios y tener gozo en nuestra vida. Paciencia, fe, benignidad. No podemos. Usted será medio feliz, pero realmente no es feliz. Usted no puede tener estos frutos si no vive una vida de obediencia a Dios. Debemos pensar en esa lucha de cada uno de nosotros por el dominio propio, porque todos los que estamos aquí hoy, yo estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos aquí hemos tenido una lucha o tenemos en este momento una lucha que nos impide el dominio propio. Nadie de nosotros está exento de esto. Hermanos, el dominio propio en su vida es determinante para nuestra vida cristiana. Y la primera enseñanza que encontramos en este pasaje es la consecuencia de no tener dominio propio. Tenemos consecuencias, hermanos. Y la primera es una vida sin defensa. Escuche lo que nos dice Proverbios 25-28 en la Nueva Versión Internacional. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. El dominio propio es un muro de defensa en nuestra vida contra el deseo del pecado con el que batalla nuestra mente día a día. Si no cultivamos el dominio propio, vamos a caer muy fácilmente, hermanos. Es muy fácil que el pecado nos venza, es muy fácil que Satanás nos aconseje. Debemos cultivarlo y vamos a ver cómo cultivarlo. Otra consecuencia que tenemos por la falta de dominio propio es una vida sin control y egoísta. Entonces, ¿usted puede decir que su vida está bajo control? Que después de lo comentado hasta ahorita usted se considera con calificación aprobatoria o desea hacer el bien y termina haciendo el mal. Dice, ahora sí no fallaré al culto.
Yo voy a ir a la iglesia, pero llega el domingo y eso es muy común, hermanos, a todos en algún momento nos ha pasado. Llega el domingo y estamos muy contentos porque vamos a la iglesia, pero no falta qué situación nos incomodó en el desayuno, que los hijos no se levantaron o que algo no nos pareció y ya empezamos a discutir con el esposo, con la esposa y ya no queremos ir a la iglesia, hasta porque la mosca vuela ya no queremos ir y de eso nadie está exento. Yo recuerdo hace muy poco tiempo, no tiene mucho, yo me molesté, no me acuerdo ni por qué, y mi señora, yo le dije, ya no voy a la iglesia, y ya no vamos, y ya no vamos. Gracias a Dios que mi señora me hizo entender y me dijo, no, Alfredo, vamos a la iglesia. Y llegué enojado a la iglesia, hermanos. Pero vamos a la iglesia. Nada nos debe impedir llegar a la iglesia. Vamos. Pero a veces, hasta porque muere una mosca, ya nos irritó y ya no vamos a la iglesia. ¿O tiene usted el deseo de ganar la aceptación de otros? Algo que a veces casi siempre nos preocupa y nos ocupa, que seamos aceptados por todos. Caer bien en la escuela, en el trabajo, en la oficina, con los vecinos, hasta dentro de la iglesia. Nos preocupa que le caigamos bien a todo el mundo, nos afecta. Hermanos, a quien tenemos que agradar, a quien tenemos que adorar y honrar es a nuestro Dios, pero a veces eso se nos olvida y queremos agradarle a la gente, que escuchen bien el mensaje, que nos digan, qué mensaje tan bonito, qué bonito habla. No, hermanos, eso no quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que le honremos y le agrademos a Él, que hagamos su voluntad. ¿Tiene usted el deseo de ganar la aceptación de otros? Algo que casi siempre nos preocupa. ¿Usted siente la necesidad de ser amado por otros, inclusive dentro de la iglesia? Exigimos y buscamos amor de otros, pero recordemos que otros también tienen la necesidad de que nosotros le amemos. Exigimos amor y empatía, pero nosotros no estamos dispuestos a darlo. Aún quisiera gozar de todos los placeres que este mundo nos ofrece, porque lo que nos hace sentir bien, lo que nos da placer, eso es lo que este cuerpo caído busca todos los días, hermanos. Vivimos en una sociedad orientada al sexo, que es donde muchas veces los jóvenes caen. A la riqueza, a los deseos de seguridad, a los deseos de logros, de títulos, de reconocimientos. Eso buscamos en esta vida. ¿A quién queremos superar? Siempre queremos ser mejor que otros y es muy fácil compararnos con los demás, pero hermanos, siempre va a haber alguien que va a ser mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien mejor que usted y que yo. Eso no lo vamos a poder lograr. Y la otra consecuencia de una vida sin dominio propio es una vanidad, y vanidad no controlada. ¿Qué decimos del atractivo personal? ¿Cuánto le invertimos a nuestro cuerpo? Los jóvenes, ¿cuánto le invertimos al cuerpo? En el gimnasio, en quererse ver más jóvenes, en gastar su dinero, en que otros nos vean mejor. ¿Hasta qué punto nos comparamos con los demás? ¿Diríamos que es malo? Tal vez no, o tal vez sí, depende cómo usted lo vea. Porque si su objetivo es tener un cuerpo musculoso, si su objetivo es tener un cuerpo de modelo, que todos lo adoren, que todos lo vean, que todos lo volteen a ver, claro que hay un problema en su corazón. Si su vanidad es verse mejor cada día, hacerse cirugía, si su vanidad es esa, claro que hay un problema en su corazón. Si me pudiera arreglar más que él o más que ella, sería más feliz.
¿Qué tal del control? ¿Le gusta controlar o dominar a otros? En su casa, ¿usted quiere que todos sepan que usted es el que manda? ¿No concilia las decisiones en su matrimonio con su esposa, con sus hijos? Las decisiones que se toman las toma usted solo porque usted tiene el control, porque usted quiere demostrar que en su casa, en su familia, usted es el que manda, que en su trabajo usted es el que da las órdenes. Quieren que los demás sepan que usted es el mejor. Eso nos da seguridad, un deseo de aceptación propia. Usted nunca será igual a alguien más, porque Dios lo creó tal como es, lo hizo único. Esto nosotros, usted y yo, lo modificamos o lo distorsionamos por nuestras acciones, por nuestras actitudes en nuestra vida. Entonces profundicemos el dominio propio. La segunda enseñanza que nos da esta mañana es que el dominio propio, la función del dominio propio frente a nuestras debilidades. El dominio propio, para entenderlo, funciona así. Es pensar antes de actuar y considerar los resultados que tendremos. Se trata de la lucha por el dominio propio. Vemos en Gálatas 5, 19, 21, en la Reina Valera, dice, Pablo nos enseña cuáles son los frutos de la carne y contrasta con los frutos del Espíritu. Escuche lo que nos dice las primeras palabras, tienen que ver con la sexualidad. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que usted y yo luchamos, batallamos con nuestros deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros, que debe ser refrenado. Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, a pesar de que usted y yo hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que tenemos el poder de Dios para vencer el pecado, pero todavía no hemos sido glorificados. Entonces, hermanos, ¿esto qué quiere decir? Como se comentaba hace rato en la lección del hermano Alex, que preguntaba a nuestro hermano Aldair, entonces el pecado sigue corriendo por nuestras venas, y estos pecados están en nosotros, en el corazón, y ahí solo puede actuar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, usted y yo vamos a seguir pecando, claro que sí. La diferencia es que el Espíritu Santo mora en nosotros y no vamos a dejar de pecar, como decía Fer, perdón, en la mañana me equivoqué, perdóname, Fer. Discúlpenme, dije Alex, es Fer, los confundo mucho. Como él decía en la mañana, no será hasta cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, cuando usted y yo vamos a dejar de pecar. No va a ser antes, hermanos. El pecado seguirá corriendo por nuestras venas. La diferencia es que el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye. Entonces analicemos estas últimas palabras en los versículos, porque en el versículo 22 me parece, porque tal vez hoy usted esté diciendo, bueno, a lo que acabamos de leer, entonces yo no voy a ir a la eternidad, porque usted y yo tenemos una de esas situaciones en nuestra vida, posiblemente estemos pasando por alguna, o la hayamos terminado de pasar. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está diciendo que los que hacen de estas cosas un estilo de vida,
o sea, que forman parte de su vida diaria. Alguien que vive en el alcohol, alguien que se la pasa en la depravación sexual, alguien que hace de su vida la infidelidad, que siempre ha tenido una persona parte de su familia y siempre tiene ese deseo de tener a alguien más. Esa es un estilo de vida y de eso nos está hablando Pablo, de los que hacen de esa forma de vida su vida diaria y no la cambian. Alguien que vive diferente. Ese es el estilo de vida. Si esa es su forma de vida en esta mañana, es muy claro, no heredaremos el reino de Dios. Si esa es su forma de pensar y ese es su estilo de vida, claro que usted no es salvo, claro que usted nunca ha sido un convertido del Señor, porque usted nunca ha tenido un arrepentimiento verdadero, porque el Espíritu Santo no mora en usted. Y entonces analícese, porque ahí hay un gran problema. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las acciones de la carne de las que nos está hablando el apóstol Pablo. Pero ¿qué de los frutos del Espíritu? Debemos considerar la sociedad en que vivimos. Si comparamos el fruto del Espíritu con lo que hay en nuestro alrededor, pregúntese, primero en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Me consideran un seguidor de Cristo? Joven, ¿le puedes preguntar a tus padres si me consideran un seguidor de Cristo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted se lo pregunte a su propia familia, ¿qué es lo que piensan ellos de su actuar en la vida con ellos mismos? Ellos le dirán la verdad. No habrá una respuesta más sincera que la de su esposa, que la de su esposo, que la de sus hijos, y le podrán decir en dónde están sus errores. Y eso, hermanos, es de lo más difícil. Pero usted quiere pasar esa prueba, pregúnteselo primero a Dios, pero pregúnteselo a su familia. Nosotros lo hemos vivido, y aquí está mi esposa, claro que lo hemos pasado. Y cuando su familia no ve lo que usted hace, lo que usted ve, en qué se gasta su dinero, los lugares que usted frecuenta, todo eso que usted considera más importante de su vida, ¿es congruente como verdadero hijo de Dios con lo que Dios espera de nosotros? ¿Estamos siendo obedientes? Podemos decir, como decía el salmista David, tú eres mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza. ¿Eso le podemos decir al Señor? ¿Podríamos verlo a la cara? Si pudiéramos, que nunca lo vamos a poder hacer mientras estemos en este mundo, pudiéramos decirle al Señor, sí, aquí estoy, me jacto de eso. Hermanos, no, pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, a partir de ese momento somos santos. ¿Qué quiere decir? Que somos apartados. No quiere decir que usted y yo ya no vamos a pecar. Quiere decir que debemos ser obedientes y andar en sus caminos, dejar nuestra antigua forma de vivir. En Efesios 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y sabe qué quieren decir estas palabras, hermanos? Vestíos del nuevo hombre significa adoptar un nuevo estilo de vida que refleje una naturaleza renovada por Dios, caracterizada por la justicia y la santidad de la verdad. Implica despojarse de los viejos hábitos y pensamientos como la mentira y la ira, adoptar comportamientos nuevos como la honestidad y la compasión y la obediencia a Dios, lo cual es una decisión activa de usted y mía, que se renueva constantemente en la semejanza de Cristo. Entonces empezaremos a reflejar el fruto del Espíritu Santo como evidencia del dominio propio.
Hermanos, y la tercera enseñanza que podemos encontrar en este pasaje es: autoevaluémonos a la luz del dominio propio. ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿Nos podemos autoevaluar usted y yo en esta tarde? Si analizamos cada uno nuestra vida diaria, ¿podríamos decir que estamos caminando en el Espíritu? ¿Su familia, sus amigos reconocen en usted algo que los distingue de los demás? ¿O ven en nosotros el carácter que no podemos cambiar? Esa ansiedad, ese estrés, que nuestra forma de vida es igual a la de ellos. Y si es igual, entonces ¿por qué no nos arrodillamos delante de nuestro Dios y le decimos: Señor, solo no puedo con mi pecado, ten misericordia de mí, escucha mi oración, ya no quiero seguir siendo esclavo de mi mente y corazón? Hermanos, muchas personas viven y mueren inclusive dentro de las mismas iglesias sin nunca experimentar el amor de Dios, su paz, su bondad, su gracia. Se la pasaron toda su vida sin experimentar el nuevo nacimiento. Si yo les preguntara hoy en qué etapa de su vida se encuentra, ¿qué me respondería? ¿Que es alguien que experimenta el amor de Dios? Porque usted lo refleja en ese mismo amor por los demás. Aquí en la iglesia es empático, ora por otros, se duele con ellos, se alegra por la bendición a otras personas aquí en la iglesia. Hermanos, ¿nos alegramos de saber que otros son salvos también? ¿Tiene hambre de conocer a Dios y lee su palabra todos los días? ¿Podría decirse eso de usted? ¿O seguirá, o dirá que sigue luchando por ese proceso, pero ahí la llevo, ya me falta poco? Hay algunas cosas en mi vida que no puedo dejar. Claro que puede. No hay nada en su vida ni en la mía, hermanos, que usted y yo no podamos dejar con la ayuda y la voluntad de Dios. De verdad, no importa el pecado que sea, el Espíritu Santo está con nosotros. Si usted está dispuesto a entregarle su vida a Cristo y reconocer que su vida es un caos, que hemos pecado contra Él, contra mi familia, contra mí, reconozca que necesitamos de Él. Mi vida entera en tus manos, dice el salmista David en el capítulo 31, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional. Mi vida entera en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores. Esto decía David cuando estaba afligido. Hermanos, pongámonos en las manos de Dios todos los días al levantarnos. Dígale que solo no puede. Pídale misericordia a su vida. Acerquémonos al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Y entonces su vida empezará a cambiar y tendrá dominio propio con la ayuda de Dios. Mire, no podemos vivir fuera de los propósitos de Dios y ser felices. Y estoy hablando del verdadero gozo, de esa paz que solo Jesús nos puede dar. Esos frutos no estarán en nuestra vida. Y lo más triste es ver cómo gente hoy en día vive oprimida, enojada, en depresión y ni siquiera sabe por qué. Puede tener dinero, posesiones, estatus social y todavía no entender que Dios es lo más importante en su vida. Nada de lo que este mundo ofrece se puede comparar con lo que Dios nos promete, una vida eterna con Él. Hermanos, que no se nos olvide que así como me está viendo usted hoy, así como se está viendo usted hoy, un día vamos a resucitar con el Señor. En este cuerpo vamos a ser glorificados. Usted y yo vamos a ser santificados, en el que ya no habrá pecado, en el que ya no tendrá dolor, en el que viviremos una vida en santidad con nuestro Señor, con nuestro Dios. Esa es una vida eterna con Él. No se le olvide esta promesa. Si vivimos en desobediencia, sufriremos las consecuencias. Si todos en la iglesia decimos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, no tenemos excusa para no llevar una vida en obediencia, en la que el Espíritu Santo controle nuestra mente, nuestras acciones. La forma de actuar, entonces tienen un propósito para nuestras vidas.
Y eso es de bendición, hermanos. Y la cuarta enseñanza, ya para ir terminando, dice, la clave para nuestro dominio propio. ¿Cuál es la clave, hermanos, entonces, para tener dominio propio? Lo que Pablo nos hace ver es cómo examinar nuestra relación con el Señor. Recordemos que el dominio propio quiere decir que usted piense las cosas antes de actuar, antes de llamar la atención, antes de regañar, antes de lo que usted vaya a hacer y vaya a tener una consecuencia. Piénselo antes de actuar. Pero esto no lo vamos a poder lograr si usted y yo no tenemos una comunión todos los días con el Señor, si no leemos su palabra, si no oramos, si no tenemos esa intimidad con nuestro Dios. El dominio propio no va a estar en nuestra vida como queremos. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para que obre en nosotros. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, necesitamos cultivarlos en su palabra. Antes de actuar, téngalo siempre presente en la mente, porque después siempre lo vamos a lamentar y ya no vamos a poder dar marcha atrás. Ya lo hicimos, ya herimos, ya ofendimos. Aunque usted se arrepienta, ya no va a ser igual. Debemos tener presente que nuestra convicción es obedecer a Dios. Si no obedecemos, no hay una vida consagrada. Debemos creer que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayudará. Solo usted no podrá. Escuche, cuando el Señor Jesús nos promete su Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Hermanos, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando usted se arrepiente, cuando usted se arrodilla delante de nuestro Dios, le entrega su vida, el Señor le da su Espíritu Santo y usted tiene poder para dejar todos esos pecados que están en su vida. Y no estoy diciendo, como lo dije hace un momento, que ya no vamos a fallar, que vamos a seguir en pecado, pero redarguidos y arrodillándonos todos los días, diciéndole, Señor, perdóname, aquí estoy, ten misericordia de mí. Eso es lo que dice y podríamos sacar una predicación de este tema. El Señor Jesús sabía lo que nosotros íbamos a enfrentar en nuestra vida. Él sabía los pecados que estaban enfrentando en ese tiempo la gente. Él sabía los que íbamos a enfrentar usted y yo en esta mañana, hasta este día. Entonces no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Solo tenemos que reconocerle como nuestro Salvador y entregarle nuestra vida. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pregúntese, ¿cómo me afecta espiritualmente? ¿Me edifica? ¿Cómo afecta mi salud, mi relación, mi economía, mi relación con mi matrimonio, con mis hijos? ¿Es de buen testimonio para ellos y para mí? ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué podrían decir los demás de nosotros? ¿Que él es incapaz de ir a ese lugar? ¿Nunca le verás una copa en su mano? ¿A su esposa nunca le va a gritar? ¿A sus hijos siempre los va a respetar? ¿Podrían decir eso de nosotros? Podemos ver cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, sufren las consecuencias por sus acciones, por no ponerlas antes en las manos de Dios. Hermanos, antes de actuar, pensemos lo que vamos a decir, pidámosle la dirección al Señor. Y no le estoy diciendo que nos tienen que ver como una persona perfecta. Eso nunca va a ser posible, pero sí nos pueden ver como un verdadero hijo de Dios que lucha en su caminar día a día con el Señor, que se esfuerza. Le verán como un verdadero creyente, que no solo dice ser creyente, sino que lo vive, que no es perfecto, pero que sí ven la diferencia de usted con los demás. Eso es testimonio para el Evangelio y eso es glorificar a nuestro Dios. Vivamos diferente en su trabajo, en su casa, en su vecindario.
entonces verán las consecuencias de sus acciones, lo verán como alguien que lleva una vida cristiana porque su comportamiento es diferente.